Gracias, Dios. Gracias, Padre. Un tiempo hermoso de adoración. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios este tiempo hermoso de alabanza, de adoración. Cómo no poder estar delante de Dios en su presencia, ¿verdad? Hermoso, hermoso tiempo. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy. Primero queremos dar un gran saludo, mandar un saludo a nuestros pastores Jorge y Dina, nuestros pastores principales, a cada uno de los pastores de las misiones. Mandamos un saludo a los líderes de igual manera, 1000 bendiciones. Y hoy Dios tiene algo hermoso para nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, ya el año 2022, segundo domingo de este mes, Dios va a ir mostrándonos cosas a nuestras vidas para que este año sea de victoria para cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, la enseñanza de hoy lleva como título, todo va a estar bien. De repente por ahí he escuchado esta frasecita en algún comercial, eslogan, no lo sé, pero por ahí de hecho que sí has escuchado esta parte, ¿no? Todo va a estar bien. Y ahí es donde sale nuestra parte en la cual razonamos y decimos, pero ¿cómo todo va a estar bien si el año pasado fue un mal año, estuvimos en la pandemia, salimos de un encierro y cómo me dices que todo va a estar bien? Entonces es lo que normalmente pasa cuando de repente escuchamos esto. Pero hoy Dios quiere decirte algo importante a tu vida. Y vámonos con la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:5, dice de la siguiente manera: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Ya falta poco para que yo muera y mi muerte será mi ofrenda a Dios. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos, me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso. ¿Ven? Vamos a orar para poder entender más lo que Dios quiere hablarnos. ¿Sí? Cierra tus ojos. Le decimos, Padre Celestial, hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, con una mente abierta, Padre Celestial, para que tú el día de hoy puedas hablar, Padre Santo, a través de mi persona, que hoy tú nos puedas hablar, mi Dios, que tú puedas el día de hoy hacernos entender lo que tienes preparado para nosotros. Sabemos, mi Padre Celestial, que tú quieres lo mejor, quieres que nosotros podamos vivir, sentir, trabajar de una manera completamente diferente a lo que en este tiempo está pasando en este mundo. Así que te pedimos entendimiento, sabiduría para poder entender lo que hoy tú tienes para nosotros, mi Dios. En tu nombre, Padre, hemos orado y decimos todos, amén. ¿Amén? Entonces, vamos a trabajar esta parte, este versículo y el tema que dice, todo va a estar bien, ¿no? Y como les decía en la oración, venimos de un tiempo o de un año tal vez un poco difícil. Venimos tal vez de haber pasado muchas pruebas. El 2021 fue un año en el cual tal vez tuvo escasez económica o diferentes tipos de pruebas, enfermedad. Hubo muchas cosas. Estamos iniciando un nuevo año en el cual Dios va a empezar a obrar en nosotros. Entonces, nuestra manera de pensar, la manera de pensar que nosotros tenemos, lamentablemente es la manera de pensar como la del mundo. La del mundo en este momento está pensando en todos los problemas que tenemos, nuestro gobierno,
la enfermedad, la nueva variante, lo que está pasando ahora. Entonces, esto va a influenciar mucho en lo que viene a ser una corrupción moral. Estas cosas traen justamente a nuestra mente una corrupción, algo que no es correcto. Entonces, lo que nosotros debemos hacer y debemos buscar es que esto sea cambiado, sea diferente, que nosotros no podamos vivir en la confusión que está viviendo este mundo. Entonces, la corrupción moral en la cual este mundo se está moviendo está afectando a muchas iglesias. Y es algo en la cual lamentablemente se está viendo como algo normal dentro de la iglesia, lo que viene a ser una corrupción. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros podamos pensar como Él. En la actualidad, todo lo que es malo, la gente está empezando a llamarlo bueno. Todo lo que es malo empieza a llamarlo como bueno. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros podamos pensar de esa manera. En Isaías 5:20 dice la palabra de Dios: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tiene lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y hoy en día el mundo llama a esto tal vez como libertad de expresión. Es un término muy común que podemos encontrar en diversas personas, instituciones, no lo sé, medios informativos. No, pero eso es libertad de expresión. Es mi derecho. Sí, claro que sí. Pero lamentablemente acá justamente viene el trastorno, la corrupción, parte de la corrupción moral. Y es a lo que justamente Dios no quiere que nosotros podamos caer en eso, sino quiere que salgamos nosotros de esto. Entonces, esta mentalidad no toma en cuenta si la acción es buena o el comportamiento es bueno. Simplemente hace o piensa como todo el mundo lo hace y parece bueno, entonces yo también lo voy a hacer, porque si el mundo lo está haciendo, entonces significa que es algo bueno. Entonces, es algo que nosotros debemos empezar a entender. Una pregunta que te quiero hacer: ¿estás libre del pecado? Si en este momento se aparece Dios y nos dice: ¿estás libre del pecado?, ¿qué diríamos? ¿Sí? Sí, Señor, soy libre de pecado. O diríamos: oh, ouch, esto, tal vez Dios, no lo sé. Tú lo sabes, Dios, o sea, tú eres Dios, tú debes saber si soy libre del pecado o no. Pero te hago la pregunta: ¿eres libre del pecado en este momento? ¿Cuáles son tus pensamientos en este momento? ¿Qué estás pensando en este momento? Y algo importante es cómo nosotros podemos ser libres del pecado y tener nuestra relación con Dios restaurada. ¿Cómo podemos hacer esto? Y simplemente es algo bastante sencillo. ¿Cómo nosotros podemos ser libres del pecado y tener una relación adecuada con Dios? Es simplemente arrepintiéndonos. Lo hemos visto muchas veces, hemos aprendido acerca de esto. Entonces lo que Dios hoy nos está diciendo: arrepiéntete. ¿Quieres que todo esté bien? Como dice, ¿no? Todo va a estar bien. ¿Quieres que suceda esto en tu vida? Arrepiéntete. Arrepiéntete de corazón. Recuerda que arrepentirse es reconocer que hemos hecho algo que desagrada a Dios. ¿Sí? Reconocer que hemos hecho algo que desagrada a Dios. Sentir una profunda convicción que está mal y no podemos seguir haciéndolo. Solo cuando nos arrepentimos de corazón
vamos a experimentar un cambio real en nuestras vidas. Es por eso que en este tiempo de oscuridad espiritual es importante para la iglesia continuar llamando al pecado exactamente como debe ser llamado. Y no disfrazarlo. No disfrazarlo en una pequeña mentirilla o de repente decir, no, es un pecado piadoso. Que en realidad eso no existe. Simplemente es pecado. Y debemos llamarlo como pecado. Y debemos recibir el perdón de Dios. Y para esto necesitamos arrepentirnos. Y Dios quiere que experimentemos un profundo arrepentimiento en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que tal vez el año 2021 sí pecamos. Y simplemente tú dices, sí, ya lo hice. Pero de repente tu arrepentimiento a Él no es genuino. Tu arrepentimiento no es verdadero. Y en estos tiempos necesitamos un profundo y genuino arrepentimiento. Porque como ya hemos visto espiritualmente, hemos estado dormidos. Esto hace que vayas desgastando, que te vayas durmiendo, que te vayas alejando, que te vayas separando de Dios. El pecado. Entonces hemos tomado tendencias, hemos tomado tradiciones, hemos tomado cosas del mundo a nuestras vidas. Pero ellos lo están haciendo, ¿por qué yo no? Esto lo piensan de esta manera, ¿por qué yo no? Y estamos jalando esto. Queremos complacer más a la gente que está a nuestro alrededor tal vez, que a Dios. Ouch. ¿A quién tú quieres en este tiempo complacer más? ¿A tu jefe? No lo sé, a la sociedad. ¿O quieres complacer más a Dios? ¿A quién quieres complacer más en este tiempo? ¿Y de qué manera quieres hacerlo? Si tú me dices, no, en este tiempo yo estoy buscando más de Dios, sí tengo un corazón arrepentido, sí estoy anhelando más de su presencia, un avivamiento, quiero conocer más de la parte sobrenatural, quiero traer los cielos a esta tierra, estoy llenándome más de lo que Dios me dice, estoy escuchando la voz de Dios, significa que estás complaciendo a Dios. Pero lamentablemente esto ha dejado de ser y está cada vez disminuyendo, cada vez es menos. Tenemos que entender que las demandas emocionales de las personas están haciendo decaer la conexión con Dios. Las emociones que traemos del mundo están haciendo alejarnos más de Dios. Está haciendo que nosotros estemos más preocupados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Que nos preocupemos más por situaciones, por objetos, por cosas, que por Dios. ¿Cuál fue su fin? El que nosotros nos arrepintamos. Por eso Jesús vino a esta tierra. Por eso Jesús nos enseñó. Por eso Jesús es que se juntaba con los peores. Entonces, vamos a ver qué no es el arrepentimiento. Y esto es algo importante porque no es lo mismo que sentir remordimiento por algo que hicimos y que estaba mal. Eso no es arrepentimiento. Si tú sientes remordimiento, eso simplemente no es un arrepentimiento. Tampoco es confesar nuestros pecados, aunque el arrepentimiento viene luego de haber reconocido y confesado nuestros pecados. El arrepentimiento es entregarnos por completo y decirle a Dios, he hecho esto. Reconozco que he fallado.
Muchas veces, tal vez en nuestras oraciones decimos, Dios, a veces te fallo, perdóname. Eso no es correcto. Es reconocer, Dios, perdóname, porque estoy teniendo una actitud incorrecta delante de mi esposa y mis hijos. No lo sé. Reconocer tu pecado, aceptar lo que estás haciendo y arrepentirte. Es lo que nos pide Dios. Tampoco es solo una decisión mental de cambiar o una respuesta emocional como el llorar o sentir temor por las consecuencias de nuestro pecado. Muchos que han leído la Biblia por ahí dicen, no, he pecado y esto va a tener consecuencias y me arrepiento por las consecuencias que voy a tener. No. El arrepentimiento es genuino, es real, es único. No es porque algo va a pasarte, no es porque tienes que hacerlo y ya, no. Es algo que Jesús nos enseñó a hacer, que Dios nos mostró a hacer. El arrepentimiento es algo más profundo y decisivo que todas esas reacciones al pecado. Es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. En el libro de los Hechos, después de que Pedro y Juan sanaron en el nombre de Jesús al hombre cojo de nacimiento que estaba en el pórtico de Salomón, los apóstoles llamaron a las personas al arrepentimiento diciendo en Hechos 3:19, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Hechos 3:19. Sencillo, ¿verdad? Entonces es algo que Dios quiere que nosotros podamos empezar a hacer este año. ¿Cómo está tu corazón? Y como te decía la pregunta al inicio, ¿tienes pecado? Entonces, en términos espirituales, arrepentimiento significa dar la espalda o alejarse de algo que desagrada a Dios. Si hay algo que no le agrada a Dios, lo que tenemos que hacer nosotros es alejarnos de eso. ¿Qué más significa? El pecado, iniquidad, transgresión, maldad, injusticia. Es el acto voluntario de dar la vuelta en U y cambiar radicalmente de dirección, dejando de seguir la ruta de nuestros pecados y encaminarnos a lo que Dios nos pide que hagamos. Seguir sus caminos. Eso nos va a ayudar mucho. Eso va a hacer que todo vaya bien en tu vida. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo sé que muchos conocen y han escuchado de Zaqueo, ¿verdad? Ese hombre pequeñito. ¿Quién no conoce o quién no en el grupo de amigos o en el grupo, en el conocido, en tu grupo de conexión, en la iglesia, en Jóvenes Fires, tienen al conocido chato? ¿No? Todos tienen un chato siempre, clásico, ¿verdad? Entonces Zaqueo también dice que era el chato, un hombre pequeño, un hombre bajo. Si nosotros nos remontamos un poco a la época de colegio, entonces siempre había en el colegio el compañero más pequeño, el compañero más chiquito, ¿sí? Y obviamente era el que más se ganaba apodos, ¿cierto? No sé, por ahí el chichón del suelo, el clásico chato, el pequeño, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice que Zaqueo era un hombre pequeño, pero en este tiempo Zaqueo era un recaudador de impuestos. En Lucas 19, del 1 al 10, podemos ver nosotros la historia de Zaqueo. En Lucas 19, del 1 al 10, nosotros podemos ver la historia de Zaqueo. Y dentro de la parte de la lectura bíblica dice, ¿no? Descendiente de Abraham, dice.
descendiente de Abraham. Jesús le decía, descendiente de Abraham, el hijo del hombre he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de este personaje, de este varón, de este hombre que tal vez también podríamos llamarlo pecador. Y de repente por ahí vamos a entender un poco acerca de su historia. Entonces, vamos a ver un poco de los antecedentes, ¿no?, de Zaqueo. Entonces, Zaqueo era un recaudador de impuestos en esos tiempos, ¿no? A estos los conocían como ladrones y extorsionistas. Eran judíos que trabajaban en el régimen romano que gobernaba en aquella época. Era el que juntaba el dinero, recaudaba dinero, los impuestos, y sacaban impuestos de todo, ¿verdad? Entonces, Jesús, ¿verdad? Jesús, ese día él iba a llegar, ¿verdad? Zaqueo sabía que Jesús iba a llegar. Zaqueo había escuchado mucho de Jesús. Zaqueo, ese hombre importante, pequeño, bajito, que muchos tal vez se acercaban a él por el poder que tenía, muchos se acercaban a él porque era importante, porque vamos a decir que lo respetaban, ¿no?, por su cargo, pero tal vez solamente por eso. El chato era respetado. Y el chato era alguien importante. Él sabía, Zaqueo sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar. Zaqueo sabía que Jesús era el Mesías. Zaqueo había sido formado de esta manera. Entonces, es que Zaqueo conocía algo acerca de Jesús. Entonces, él dijo, muchas personas lo siguen, muchas personas hablan de él, muchos dicen cosas buenas de él. Y de repente Zaqueo decía, a mí también me siguen muchos están conmigo, pero de los muchos que están conmigo, no todos están porque hago algo bueno. Y acá es donde le picaba un poco la curiosidad a Zaqueo y se preguntaba acerca de Jesús. ¿Quién será? ¿Quién será Jesús? ¿Quién será este hombre? ¿Por qué todos hablan acerca de él? Tenía una curiosidad, tenía ese no sé qué Zaqueo que quería averiguar de todas maneras. ¿Por qué Jesús era tan famoso? ¿Quién será? ¿Quién será este hombre? No, acá podríamos ver que Zaqueo podía decir, de repente muchos enfermos esperaban que Jesús pase cerca a ellos para que fueran tocados y para que Jesús los sane, para que Jesús los salve. Pero Zaqueo, si vemos nosotros a Zaqueo, un hombre, vamos a decirlo como importante, recaudador de impuestos, con una buena casa, piscina, personas que siempre estaban alrededor de él, servidumbre. Entonces, no sé si te has preguntado en algún momento si Zaqueo, en esa curiosidad que tenía, pensaba y decir, ¿Jesús podrá salvarme? ¿Pero salvarlo de qué? Si, como les decía, él tenía buenas cosas materiales, estaba en un buen cargo, las personas lo respetaban, así fuera el chato, las personas lo respetaban. Entonces, acá podemos ver y ahondar un poco en la historia,
porque sabemos que Zaqueo fue a buscar a Jesús. Zaqueo quería mirar a Jesús, Zaqueo quería conocer a Jesús. Pero ¿por qué quería conocer a Jesús? Si supuestamente lo tenía todo. Como les decía, algún enfermo o alguna persona perdida de repente decía, no, yo sí quiero acercarme a Él, quiero estar junto a Él, quiero que me salve, que me sane, que me ayude. Pero Zaqueo, ¿qué podría pedir? ¿Zaqueo podría pedir algo? Zaqueo pudo haberse hecho la pregunta, ¿Él podrá salvarme? Simplemente no había nada de qué salvar a Zaqueo. Zaqueo también era famoso. A fin de cuentas, Zaqueo era famoso. Así que Jesús empezó a recorrer la ciudad. Jesús empezó a recorrer la ciudad, llegó a la ciudad y las calles se empezaban a llenar de gente. Las calles se empezaban a llenar de gente, Jesús iba caminando con sus discípulos, la gente se aglomeraba. Y Zaqueo estaba ansioso, curioso de poder conocerlo. Y la gente se paraba y decía, ahí está Jesús, míralo, míralo, ¿no? Y de repente la mayoría de gente tenía la estatura alta, promedio, y los promedios, los altos todavía se estiraban por ahí. Y Zaqueo dice que vino por debajo, bueno, no por debajo, él era chato, y estaba por debajo intentando ver a Jesús. Yo me pregunto, ¿por qué tanta curiosidad la de Zaqueo por conocer a Jesús? ¿Por qué este hombre, si supuestamente lo tenía todo, tenía esa curiosidad? Así que no aguantó la curiosidad, no podía ver entre la gente porque era bajo de estatura, intentaba mirar sobre los demás y no podía. Así que vio un árbol, una higuera. Entonces lo que hizo fue levantar su ostentosa túnica, agarrar sus cadenas de oro y trepar. Zaqueo el chato empezó a trepar el árbol. Y una vez que empezó, que estaba ahí arriba del árbol, ya tenía una mejor visión. Veía cómo la gente se aglomeraba. Y por ahí gritaban, Jesús, Jesús, Jesús. Y Zaqueo estaba ansioso. Y Jesús ya iba a pasar por su lado. Jesús estaba cerca a él. Estaba acá, Zaqueo, colgado en el árbol, ¿no? ¿Te imaginas tener uno de los mejores trajes, los mejores ternos, ¿no? Un terno de unos $3,000, unos zapatos de unos $1,000, ¿no? Pulsera de oro, cadena de oro, ¿no? Trepado en un árbol cochino, empolvado. Zaqueo estaba así. Zaqueo estaba de esa manera y Jesús se acercó. Jesús se acerca a él, ¿no? Jesús se acerca a él, se acerca a Zaqueo. Y es donde Zaqueo no puede creer la suerte que tiene, ¿verdad? Zaqueo no puede creer la suerte que tiene porque Jesús justo se detuvo a la altura de Zaqueo. Estaba la gente, Zaqueo estaba colgado en el árbol, podía verlo a Jesús y Jesús paró, se detuvo y lo miró a Zaqueo. Y Zaqueo estaba feliz, ¿no? ¡Qué suerte que tuve! ¡Qué suerte que tuve! Porque encima de que puedo ver a Jesús desde este árbol, desde esta higuera, Jesús se paró delante mío y voy a escucharlo hablar. Entonces Zaqueo estaba recontra emocionado. Dijo, mejor lugar no hubo para treparme. Y de pronto Jesús lo miró. Jesús se detuvo, miró al hombrecillo colgado en ese árbol. Entonces
Jesús le dijo, Zaqueo. Lo miró y le dijo, Zaqueo. Y Zaqueo se quedó boquiabierto. Imagina, no sé, tu jugador preferido, imagina, no sé, uno de los artistas preferidos, que, no sé, tú vayas, te lo encuentres en la calle y en eso que quieras pedirle su autógrafo, una foto, un selfie, algo, te llame por tu nombre. ¿Cómo te quedarías? ¡Ah! Sabe mi nombre, ¿no? Esta expresión muchas veces la he visto en los niños y cuando a un niño lo llaman por su nombre, una persona así, para ellos importante, dicen, ¡ah! Papá, ¿viste? Sabe mi nombre, ¡ah! Sabe cómo me llamo. A Zaqueo le pasó lo mismo. Ese hombre importante del que todos hablaban, al cual Zaqueo quería conocer porque tenía dudas Zaqueo de por qué era tan importante, quién era, si realmente era el Mesías. Entonces es donde Zaqueo se queda anodadado y dice, ¡ah! Sabe mi nombre, me está hablando. Y ahí es donde justamente le dice, ¿no? Conoce mi nombre. Y cuando nosotros podemos escuchar nuestro nombre de parte de otra persona, es algo bastante hermoso. Y acá es donde Jesús le dice, ¿no? Zaqueo, baja, que hoy voy a ir a tu casa. Ya, era lo máximo para Zaqueo. Ese hombre pecador, ese hombre recaudador de impuestos, que robaba a las personas, que era odiado por los demás, estaba colgado en un árbol y tenía la curiosidad, la emoción de poder ir y hacer todo lo posible por tan solo verlo. Hizo todo lo posible por tan solo mirarlo. Y no le importó tener la mejor túnica en ese momento, las cadenas de oro, se trepó al árbol, no le importó nada. Jesús lo vio, lo llamó por su nombre y le dijo que bajara, que iba a ir a su casa. Y entonces, acá viene la otra parte. ¿Qué habrán pensado los demás? ¿Qué dijeron los demás? ¿Qué dijeron las demás personas? De repente, las que se creen que están mejor, pero de repente están peor que Zaqueo. Ouch. Entonces le decían, ¿cómo es posible? O sea, Jesús, Él va a ir a ese lugar, va a ir a comer con un pecador, va a ir a la casa de este. ¿Cómo es posible? No me parece. Jesús sabe por qué hace las cosas ahí. Y acá justamente viene algo importante. Jesús hizo bajar a Zaqueo del árbol, fueron a su casa. Entraron a su casa, de hecho que no, si alguien importante llegaría a tu casa, tú no llamarías a tus amigos, a tu familia, le mandarías la clásica foto, o los grupos de WhatsApp de familia, ¿verdad? Entonces tomas la foto y al toque la compartes y le dices, mira con quién estoy. Zaqueo hizo lo mismo. Bueno, él no tenía grupo de WhatsApp, pero mandó a la servidumbre y dile, llama a todos y dile, mira, estoy con Jesús, que vengan a ver. Él está en mi casa comiendo conmigo. Entonces entra, obviamente a la casa de Zaqueo
entraban solo las personas que eran allegadas a él, a Zaqueo. No cualquiera iba a entrar a su casa. La Biblia no habla más, no dice más acerca de esto. No dice cuánto tiempo Jesús estuvo con Zaqueo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. No lo sé. Tampoco se habla de lo que fue la conversación que Jesús tuvo con Zaqueo. Pero Zaqueo, tenlo por seguro que tan solo de tener a Jesús en su casa, fue el hombre más feliz. De poder conversar con Jesús, no sé qué, pero hablaba muchas cosas. Hizo que hubiera un cambio en Zaqueo. Jesús no fue y le dijo en su casa, eres un pecador, eres un tal por cual, eres esto, te vas a ir al infierno, ¿por qué no aprendes de mí, que yo soy santo, que soy hijo de Dios? No le dijo nada de eso. Pero ¿sabes qué? En esa conversación te aseguro que sí hubo mucho amor de parte de Jesús para con Zaqueo. En esa conversación, tan solo en una conversación de amor, Zaqueo entendió mucho. Y mientras iban conversando con Jesús, Zaqueo estaba sentado, salta y dice, ¿sabes qué, Jesús? Voy a devolver todo lo que he robado. E inclusive les voy a devolver más de lo que tengo que darles. 4 veces más voy a devolverles. Zaqueo entendió lo que era el arrepentimiento, sin necesidad de que Jesús le diga que tienes que arrepentirte. Tan solo tuvo una conexión con Jesús, tuvo una conexión con Él. Y es justamente lo que Dios quiere que nosotros podamos tener en nuestras vidas, que tengamos esa conexión con Dios. Zaqueo simplemente en el tiempo de conversación que tuvo con Jesús, una conversación de amor, es que Zaqueo se pudo arrepentir. Y dijo, voy a devolver todo, Dios. Voy a devolver todo, Jesús. Y hasta 4 veces más voy a devolver de lo que tal vez he robado. Y esto es lo que Dios, lo que Jesús quiere que nosotros podamos entender en nuestro corazón. Dios nos conoce. En algún momento de tu vida estuviste colgado en un árbol, buscando y esperando a Dios, esperando a Jesús, a que venga, que pase, a que toque, que te diga algo, que te llame por tu nombre. Y cuando lo hizo, te emocionaste, estuviste feliz y estuviste haciendo todo lo posible y lo imposible para hacer las cosas de Dios. Pero ahora es como que ya te hubieras olvidado de todo eso. Te has olvidado de todo eso, ya no quieres hacerlo. En el corazón de Zaqueo ocurrió una conversión. Y de repente Jesús, en ese momento de que Zaqueo dijo, voy a devolver todo, estoy arrepentido, sé que he hecho mal. De repente pienso, y Jesús simplemente le dijo, Zaqueo, tranquilo, todo va a estar bien. Y tal vez estés esperando eso tú de Dios. Yo también te quiero decir lo mismo, Dios. Tranquilo. Pedro, todo va a estar bien. Entonces, es algo que nosotros debemos entender, comprender, buscar de Dios, arrepentirnos. El arrepentimiento genuino es un cambio total de mente, de corazón, y como resultado vamos a ver la bondad de Dios. Cuando nos arrepentimos sinceramente, experimentamos una verdadera conversión.
Y lo que tenemos que hacer son 4 puntos que te voy a dar ahora. 1, el primero es humillarnos. Es importante humillarnos. Muchos consideran que el acto de humillarse tiene una connotativa negativa, porque en la experiencia que tal vez tienen en su vida, piensan que si se humillan van a ser maltratados por personas que están a su alrededor, personas que tal vez estén en un nivel de autoridad mayor. Entonces Dios nos pide que nos humillemos de una manera adecuada. La humildad que nos pide Dios es reconocer la necesidad de Él y renunciar al orgullo, al ego, a la voluntad propia y a la arrogancia. Esto significa rendirse al amor de los mandatos de Dios. En Santiago 4:6 dice de la siguiente manera: en realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su apoyo a los humildes. La humildad siempre atraerá a Dios, pero el orgullo lo va a alejar. Entonces, humillémonos. Segundo punto, desarrollar hambre divina. Cuando Zaqueo decidió trepar a ese árbol, a Zaqueo no le importó toda la vestimenta que tenía. No le importó lo que los demás iban a decir de él. Él se humilló. Desarrollar hambre divina. ¿Estás satisfecho con el cristianismo tradicional o anhelas más de Dios? Un avivamiento en tu vida, lo sobrenatural en tu vida. ¿Estás contento con leer la Biblia como un simple libro? ¿O estás hambriento de recibir palabra viva cuando lees la Biblia? Son dos cosas completamente diferentes. Si quieres tradición y religión, en el mundo vas a encontrar mucho de esto. Pero lo que Dios quiere es que tengamos una atmósfera espiritual en nuestras vidas. Ya no una atmósfera espiritual muerta, sino que nosotros estemos hambrientos, queramos, deseemos más de Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces, lo mismo anhelaba Zaqueo. Quería conocer a ese hombre. Decía que tiene que enseñarme algo más, tiene que haber algo más. ¿Por qué lo sigue tanta gente? ¿Por qué dice que es tan bueno? 3, orar y ayunar. El origen de prácticamente todo lo que Dios hace entre su pueblo en la tierra se encuentra en la oración. Y la oración y el ayuno es muy importante. Josué oró. Podemos ver un ejemplo en Josué 10, 12 al 23. El día en que Dios les dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios y delante de todos los israelitas exclamó: Sol, no te muevas, quédate en Gabaón, y tu luna espera en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna no se movió hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. Josué oró, él oró y se hizo. Entonces, orar y ayunar es un punto, es algo también importante que necesitamos hacer. Y el último punto, busque suprema alabanza y adoración. Y es lo que tenemos que buscar y que tal vez de repente también lo hemos perdido. Y simplemente lo tomamos porque ya, alabanza, adoración. Muchos creyentes desconocen el principio divino por el cual Dios se mueve en la dimensión del sonido. Nuestras cuerdas vocales son únicas. Parecidas, similares, sí. Nuestras huellas dactilares son únicas. Nuestra voz es única y Dios reconoce nuestra voz. Sabe quién está hablando con Él. Entonces,
La dimensión del sonido es por la que Dios hizo grandes maravillas en esta tierra. Y la alabanza y la adoración es importante para su pueblo. Es importante para que nosotros podamos tener ese arrepentimiento genuino. Entonces recuerda estos puntos: humillarnos, desarrollar un hambre divina, orar y ayunar, y tener una búsqueda de lo que viene a ser la alabanza y la adoración. Para terminar, en Hechos 3:19 dice la Biblia: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Señor. Y aquí vemos la palabra borrar, que significa desvanecer o eliminar. Es hacer que desaparezca, ¿no? Porque nuestros pecados sean borrados. Entonces, eliminados, van a desvanecerse, van a desaparecer por completo. Cuando nos arrepentimos, el Señor borra todos nuestros pecados y nos convertimos en nueva criatura en su presencia, así como pasó con Zaqueo. Vamos a orar. Cierra tus ojos y quiero que escuches esta adoración. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimabas ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día.
suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, y te deseo más que a la vida. Te deseo más cada día. Te deseo más todavía, Jesús. Más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, tú que mandaste a tu único Hijo a esta tierra, mi Dios, queremos acercarnos ante ti. Queremos aprender a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, mi Dios. Así como tu Hijo nos enseñó, queremos hacerlo de esa manera. Queremos tener un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, mi Dios. Queremos llevar esta palabra de vida a otras personas. Queremos llevar una palabra, una conversación de amor a otras personas para que puedan acercarse, arrepentirse, mi Dios, de una manera genuina, sincera, Padre Celestial. Mi corazón anhela eso. Mi corazón anhela acercarse a ti de una manera genuina, mi Dios. Y hoy queremos arrepentirnos, Padre Celestial. Y te pedimos perdón, mi Dios, porque sabemos que hemos fallado, Padre. Y queremos que tú, el día de hoy, seas llenando nuestras vidas, Padre Celestial. Seas tú llenando nuestros hogares de una atmósfera diferente. Llena este lugar, Padre Celestial, con tu atmósfera, mi Dios. Anhelamos de eso. Anhelamos de ti y queremos más de ti, Padre Celestial. Mi Dios, damos gracias por tu palabra. Hemos orado en tu poderoso nombre y decimos amén. Amén. Dios te bendiga grandemente, amada Iglesia Abbey Church. Sé que Dios tiene cosas hermosas para nuestras vidas. Nos vemos hasta la siguiente. Bendiciones.